Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Soy Pablo, voluntario de Nonin Kitchen aquí en la ciudad bosnia de Bihać. La semana pasada ya os contábamos cómo el campo de refugiados de Lipa, situado muy cerca de esta ciudad, iba a ampliar sus instalaciones y en qué consistía realmente esta ampliación. Me gustaría recordar que es a este campo a donde se obliga a ir a todas aquellas personas en movimiento que son capturadas en Bihać, totalmente contra de su voluntad y ejerciendo además y en múltiples ocasiones una fuerte violencia, una fuerte represión y una gran intimidación hacia todas ellas. Como habíamos previsto, a raíz de esta ampliación, el número de desalojos en la zona ha aumentado notablemente en estas últimas semanas. En concreto, queremos hablaros del enorme despliegue policial que se llevó a cabo el pasado jueves 10 de septiembre y que explicamos mediante un post en nuestra página de Facebook. Alrededor de 80 policías fuertemente armados e incluso con fusiles militares como AK-47 iniciaron a las 6 de la mañana un barrido total y absoluto de la ciudad, con el único objetivo de desalojar los lugares que las personas migrantes utilizan como hogar y capturarlas para ser trasladadas al campo de Lipa. La jornada se saldó con unas 200 personas apresadas, según nos cuenta una de las personas en movimiento, y con múltiples pertenencias y comida calcinadas o confiscadas a manos de la policía bosnia. Algunos de nosotros y de nosotras, miembros de Nonin Kitchen, fuimos testigos directos de esta brutal represión y que tristemente tenemos que lamentar con demasiada frecuencia. Me gustaría contaros que el objetivo fundamental de todas las personas en movimiento, al fin y al cabo, es llegar a Europa, poder solicitar asilo, para así encontrar una vida y unas oportunidades mejores y mucho más dignas. Pero la realidad es que se ven obligadas a cruzar estas fronteras debido a la falta, a la ausencia de vías de acceso seguras y legales para ello. En el caso concreto de Bihać, la mayor parte de las personas en movimiento intentan cruzar la frontera croata. Este país, Croacia, de forma sistemática ejerce una brutal represión hacia las personas en movimiento cuando son capturadas y además efectúa a diario pushbacks violentos, lo cual supuestamente es completamente ilegal. Cuando estas personas vuelven a Bosnia, lo hacen en la mayoría de ocasiones malheridos, destrozados anímicamente por todas estas palizas y abusos policiales que se ejerce contra ellas y además y casi siempre sin ninguna pertenencia encima, ya que son destruidas en el momento. Las personas en movimiento vuelven a intentarlo una y otra vez, cayendo muchas de ellas en un bucle constante de violencia, frustración y desesperanza, viéndose obligados a empezar de nuevo siempre que son capturados y atrapados. Desde Nonin Kitchen, todos nosotros y todas nosotras queremos denunciar esta intolerable situación de privación de derechos y de dignidad humana y señalar además directamente a los culpables, ya que todo esto ocurre con el beneplácito de toda la Unión Europea. Por mi parte nada más, tan solo recordar que la lucha y la organización son el único camino. Muchas gracias por escucharnos, un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Hola, soy Ricardo y durante los próximos 3 meses estaré informando desde la calurosa y caótica Patras. Hoy os traemos una historia que pretende acercaros al día a día en una de las fábricas, la BUT. Una cancela de madera y una bugambilla nos reciben cada día al entrar en ella. A diferencia de las otras fábricas, cuando llegamos no hay nadie esperándonos, pero a los pocos minutos empiezan a bajar los chicos a saludarnos. Aquí viven alrededor de unas 15 personas, en su mayoría afganas, aunque este número varía casi todos los días.
¿Eres nuevo?, preguntamos a una cara que se acerca tímidamente. Sí, mi nombre es Hamid. Llegué anoche desde el campo de Corintos. Otros vuelven de Italia después de haber sido deportados. Muchos días nos encontramos con este tipo de noticias, con las experiencias de chicos que se esconden en ferries para llegar a Italia, debido a la ausencia de mecanismos legales que les permitan desplazarse de manera segura. A lo lejos, desde otro de los edificios que forman parte de la fábrica, se acerca Bassam Mousavi, iraní de 47 años que tuvo que huir de su país por las constantes amenazas que la teocracia de los ayatolá dirigía contra él. En Irán trabajé de asistente de dirección durante varios años, nos cuenta con orgullo. ¿Conoces las telenovelas turcas? Las iraníes son algo parecido, aunque mucho mejores. Bassam explica que empezaron a perseguirle cuando le vieron grabando una manifestación contra el ayatolá Jamenei. Estaba terminando de grabar su primera película. Cuando la policía se presentó en su casa, descubrieron que estaba casi terminada y la amenazaron con meterle en la cárcel. Bassam nos explica que es parte del mecanismo del sistema. Sabes que entras, pero no si vas a salir. Te encierran con criminales realmente peligrosos para desestabilizarte. Este verano, Bassam decidió empezar 2 murales para decorar las paredes de la fábrica. En uno de ellos, encabezado con la frase "We are one", todos los chicos y voluntarias que pasan por aquí escriben su nombre en alfabeto farsi y latino, al lado de su mano izquierda. He elegido la mano izquierda como símbolo porque es igual en todas las personas y es la que está más cerca del corazón. Mientras repasamos los nombres, Bassam enfatiza la larga lista de aquellos que consiguieron llegar a Italia. Al lado hay otro mural en el que se ve a un grupo de 4 jóvenes, sentados de espaldas, mirando hacia el puerto desde uno de los ventanales de la fábrica. No sé quiénes son, es una foto que hice hace más de un año. Creo que refleja muy bien la situación de espera infinita que vivimos aquí, la falta de actividad, los días vacíos. Es una sensación terrible. Desde hace varios días, Bassam es el único iraní que continúa viviendo en la Boot Factory después de que 2 de sus amigos consiguieran hacer el game a Italia. Pronto llevará 2 años en Patras y aunque le gustaría llegar a Holanda o a Francia, el dolor de espalda le impide intentar el game con frecuencia. Después de hablar por videollamada con uno de ellos, que ya está en Francia, le preguntamos cómo se siente. Les echo de menos, pero él está feliz, así que yo también. Quiero darme prisa en conseguirlo. Un día más, empezamos a recoger las cajas para continuar a la siguiente fábrica. Nos despedimos de los chicos hasta el día siguiente, aunque en realidad todos sabemos que la incertidumbre de la que habla Bassam no permite hacer planes en Patras. Hola, soy Alessia de Noname Kitchen en Ceuta y hoy os quería hablar de un tema que nos ha afectado desde que llegamos aquí, la gran presencia de cuerpos de seguridad en las calles para la protección de la ciudad. De hecho, si caminas o conduces por Ceuta, es imposible no notar la enorme cantidad de oficiales en las calles, en el mar Mediterráneo y también en el cielo. Los cuerpos de seguridad están compuestos por diferentes actores, como la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Portuaria, la Policía Local, el Ejército Español y Frontex. Patrullan tanto las enormes vallas como las calles de Ceuta. Las vallas alcanzan los 10 metros de altura y cubren toda la frontera con Marruecos, adentrándose incluso mar adentro. Todos esos cuerpos policiales, junto con la cantidad de tecnología de vigilancia, dan una clara imagen de la esencia securitizada de la ciudad autónoma. Al calificar la entrada de las personas en movimiento como peligrosa y amenazante, se convirtieron en un problema de seguridad extremo que debía ser tratado con urgencia. Al referirse a ellos como cuestiones de seguridad, se convierten en problemas de seguridad con la consecuencia de un aumento de la presencia policial y militar en el territorio y de las devoluciones ilegales. Pero ¿seguridad para quién? Como siempre, se tiende a olvidar que aquí se habla en primer lugar de las personas, pero desgraciadamente los intereses de los países prevalecen sobre ellas. Durante nuestras rutas, como Noname Kitchen y hablando con las personas en movimiento, nos dimos cuenta de lo poco que se sienten seguros, protegidos e incluso vistos como seres humanos. La mayoría de ellos viven en las calles con un miedo constante a ser detenidos por la policía y devueltos a Marruecos o a experimentar las brutalidades policiales. Cuando entran en Ceuta y mientras están aquí, no reciben información legal sobre lo que pueden hacer por parte de ninguna autoridad. Todo lo que saben sobre los procedimientos legales lo han oído de palabra y la mayoría de las veces esta información no es correcta.
Además, al intentar escapar de la policía o entrar en el puerto, se lesionan con los acantilados o con las vallas y alambres de espino. La mayoría de estas heridas no reciben tratamiento y corren el riesgo de infectarse. Al hablar con los ciudadanos de Ceuta, nos encontramos con dos puntos de vista opuestos sobre la presencia policial y militar. Por un lado, hay una parte de la población que considera necesaria la gran cantidad de cuerpos de seguridad porque se sienten más seguros con ellos. Esto es así porque, como nos dijeron, roban. Por otro lado, hay muchas personas que no consideran necesaria esta presencia y se sienten seguras en torno a estas personas. A diario somos testigos de ciudadanos que están dispuestos a ayudar a los jóvenes de la calle, por ejemplo, preparando y distribuyendo comida, llevándoles agua o pidiéndole ayuda en pequeños trabajos. Y ahora me gustaría concluir con una pequeña reflexión intentando identificarnos con esta historia. Mientras estábamos en la calle, conocimos a Mohamed, ese es un nombre ficticio, un chico marroquí de 16 años que dormía junto a la playa desde hace muchas semanas. Nos contó que no podía descansar bien durante las noches porque tenía demasiado miedo de la policía. Una noche, mientras dormía, oyó el ruido de unas ruedas que se acercaban a su saco de dormir y pensando que era la policía, empezó a correr por los acantilados. Se cayó y se rompió el brazo. ¿Es esto lo que realmente significa la seguridad? Eso es todo por esta semana de Ceuta. Gracias por habernos escuchado y hasta la próxima semana. Hola a todos, todas y todos. Soy Zaida de Solidary Wheels, hablando desde Melilla. El viernes 9 de septiembre, en el centro COVID, un centro adaptado para aquellas personas extuteladas que viven en la calle, expulsaron a 6 chicos que fueron a manifestarse en Plaza España y el resto de compañeros, en solidaridad, fueron con ellos, por lo que el centro quedó prácticamente vacío, con solo 3 personas. Todos durmieron aquella noche en la misma Plaza España. Las compañeras de nuestra organización fueron con ellos para apoyarles y al llegar encontraron a varios agentes de la Policía Nacional pidiéndoles identificación. Uno de los agentes de la Policía Nacional, al ver que se acercaba a una de las compañeras, le gritó: ¿Tú eres la que ha organizado todo esto? A lo que ella respondió: no, pues entonces hacia un lado, o también os identificaremos a vosotras. Ellas se pusieron a un lado, pero al ver que no se fueron, les pidieron también las identificaciones. Luego las compañeras se acercaron a un policía para preguntarle por qué les estaban identificando a los chicos, a lo que